La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Domingo Jiménez, que es de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Buenos días, Domingo, un placer tenerte. Buenos días, ingeniero Ramón Núñez Ramírez, amigo, querido, apreciado. Igualmente. Qué bueno estar acá con usted, de verdad que sí. Y saludar a las amigas y a los amigos. Y a Jacqueline Morel, que está ahí. Jacqueline, un abrazo grande a Jacqueline Morel. Hola. En la distancia. Muy buenos días, Domingo. Buenos días, Jacqueline, respetada y admirada. Abrazo grande. Estamos cerquita. Ay, sí, gracias. es verdad. Gracias. Domingo, sí. De manera sintetizada, ¿cuál es tu opinión sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader el pasado domingo? Creo que muy bueno, muy buen discurso. El papel de un líder de una nación, y esto digo lo del líder de una nación, sobre la base de la categoría del presidente de la República, es llevar optimismo a sus nacionales, a sus gobernados, y mucho más en una situación de crisis sanitaria que nos ha afectado con una pandemia que nos llevó a declarar un estado de emergencia. Bueno, ahora empezará creo que el día 19, el 19 de este mes, estaremos recordando pues el inicio del estado de emergencia y del confinamiento total que tuvimos luego de las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué ha hecho el presidente? El presidente ha querido transmitir optimismo y esperanza al país. Y sin dudas, que su discurso fue en ese contexto. Y lo hizo bien. Está por definir, por verse, estos megas proyectos, obras grandes que se han anunciado y que nosotros queremos felicitar, anunciar que se le va a dar continuidad al metro de Santo Domingo, el cual está planificado desde que se inició, por Dios, y que lamentablemente, y todos lo saben, y me perdonan que diga esto, le pido disculpas a las amigas y a los amigos que nos escuchan, pero increíblemente el presidente del mismo partido del hombre que tuvo la visión y la concreción de mejorar el transporte en la República Dominicana, el presidente Leonel Fernández, bueno, fue sucedido por el presidente Danilo Medina y por los resabios, resentimientos, odios y rencores, sencillamente afectó al Gran Santo Domingo y al país y no le dio continuidad a las líneas del metro que ya estaban todas planificadas y prefirió esto del teleférico para querer tener una impronta y compararse con Leonel. Sin embargo, el presidente Abinader en su discurso ha anunciado la continuidad del metro. Van a llevar la línea número 2 hasta San Luis y esperemos que luego se continúe con el metro hasta Los Alcarrizos. Pero además, el presidente ha anunciado la continuidad del plan de infraestructura vial que debió dársele continuidad en los 8 años de gobierno de Danilo Medina para que hoy no tengamos, como lo tenemos, un Gran Santo Domingo con un aumento extraordinario de su parque vehicular y sin embargo el país no continuó la marcha de esa construcción que debió darse con la gran infraestructura vial, el corredor que debió llegar hasta el peaje de San Cristóbal, el peaje del sur. Señores, y sin embargo, la continuidad a eso lo ha anunciado el presidente Luis Abinader en este discurso el pasado 27 de febrero. Hubo algunas omisiones, y esto sí que lo debemos puntualizar. El país está inquieto con una ola inflacionaria que está en cierne en la República Dominicana. Y mucha gente de los sectores populares, de las clases empobrecidas, querían escuchar qué se va a hacer, no lo de Inespre, no los camioncitos de Inespre, no. Todos sabemos que cuando hay inflación eso no resuelve. Entonces esa fue una omisión
que nosotros podemos señalar, pero en términos generales, un discurso que procuró dar optimismo, pero un discurso que debe explicar, bueno, a partir de ahora, el presidente debe explicarle al país de dónde va a sacar los recursos, costos e identificación de recursos para todas estas obras que de por sí el país la necesita. Pero en sentido general, Ramón, muy buen discurso, muy buen discurso. Sí, licenciado Jiménez, ¿cuál es la opinión del Partido Fuerza del Pueblo con relación a un tema que habló el presidente en su discurso y que está siendo objeto de análisis, de algunas críticas y debate en este momento, como es la construcción en la frontera de verjas, de 2 verjas para resguardarnos del tráfico de armas, de vehículos, de drogas y de ilegales indocumentados haitianos? ¿Cuál es la opinión de la Fuerza del Pueblo con respecto a la construcción de ese muro o de esa verja? Muy bien, Jacqueline. Mire, lo primero es que la visión en sentido general, no en términos concretos de esta parte, pero la visión que en sentido general y el planteamiento, la concepción que tenemos como dirección en la Fuerza del Pueblo, es que todo lo que vaya en beneficio de resguardar la frontera, la identidad nacional, de controlar este flujo migratorio excesivo que está amenazando a la República Dominicana con la connivencia de algunos sectores nacionales que han hecho causa común sobre la base del respeto a los derechos humanos, que aquí no se le violentan a los haitianos, en sentido general no es cierto. El Estado Dominicano, y esto lo apoya la Fuerza del Pueblo, lo que debe es y tiene el deber y el derecho de resguardar sus fronteras y de limitar el flujo migratorio, no solo de los haitianos, en este caso estamos hablando del país vecino, pero en sentido general a la República Dominicana le compete el derecho de actuar acorde con una política migratoria que le lleve a proteger sobre todo, a garantizar que en unos 50 años, como se está proyectando, los dominicanos no perdamos nuestra identidad. Y esto debe entenderlo la comunidad internacional. Ahora bien, con relación a los anuncios que se han hecho recientemente, los acuerdos con el presidente Jovenel Moïse y esto de las verjas que el presidente Abinader ha anunciado, pues bueno, nosotros vamos con nuestra Secretaría de Asuntos Fronterizos, vamos a fijar posición en los próximos días de manera concreta. En tanto, sí puedo avanzar que en el ánimo de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y de su líder, el presidente Leonel Fernández, que desde el gobierno actuó siempre garantizando la identidad nacional, protegiendo el derecho de los dominicanos a definir su propia política migratoria sin que intereses foráneos pues pudieran torcer el interés nacional, pues nosotros en sentido general vamos a apoyar toda acción que el gobierno encamine para proteger a la República Dominicana. Sin embargo, Domingo, se dice que en 20 años de gobierno del PLD no se hizo nada y que lo que se hizo fue que se multiplicó la entrada de haitianos en los gobiernos del PLD y en el gobierno de Hipólito Mejía también, y en los de Balaguer. Mire, yo creo que en los gobiernos, sobre todo del presidente Leonel Fernández, y nosotros que fuimos ordenador de los fondos europeos para el desarrollo y definimos a través del programa indicativo regional con los fondos FE que da Europa en ayuda para el desarrollo a los pueblos que sobre todo colonizó Europa, que fue toda Latinoamérica. Bueno, pues nosotros definimos una política de respeto mutuo y la experiencia que tuve, Ramón, con el ordenador de Haití, el BON, como le dicen ellos, Price Paddy, y los trabajos que hicimos con Fondo FE, siempre fue sobre la base
de respetar el interés mutuo de cada país. El presidente Fernández tuvo una política migratoria de cara al pueblo haitiano de mucha solidaridad, nunca de permisibilidad. Claro que se escaparon cosas que motiva que se señale que se hizo muy poco para controlar el flujo migratorio haitiano y que él mismo lo que hizo fue crecer. Sin embargo, entiendo que los 12 años de gobierno del presidente Leonel Fernández procuraron siempre, Ramón, siempre procuraron inclusive una política de solidaridad a nivel tal que los haitianos redujeran su necesidad por razones económicas y de calamidad que atraviesa ese pueblo, que redujeran su necesidad de tener que emigrar buscando mejores condiciones para acá. Creo que tuvimos nuestras luces y nuestra sombra en la política migratoria, y en el gobierno de Leonel Fernández fue que se pudo definir pues el respeto a la Constitución Dominicana, cuando se procuró que la República Dominicana asumiera el problema haitiano y abriéramos las puertas de Haití y nacionalizáramos a todos los haitianos que estaban acá. El control real de esas pretensiones internacionales se dio en los gobiernos de Leonel Fernández, y puedo decir que en esos 12 años hay mucho más luces en cuanto a las relaciones bilaterales Haití-República Dominicana que cualquier sombra que se le pueda cuestionar. Domingo, hay un tema que es muy importante y que de hecho cuando el doctor Leonel Fernández entregó el poder a Hipólito Mejía, dice que le iba a dar un consejo, y es: cuídese del precio del petróleo, cuídese del petróleo, por el impacto que tiene sobre la economía. Y lo propio le advirtió a Danilo Medina en su momento. A pesar de que hemos vivido momentos de menos tensión, pero actualmente vuelve a estar en el debate el precio de los combustibles, de la discrecionalidad con que se haya manejado el tema, pese a haber una ley, de los cuestionamientos, de las resoluciones posteriores a la misma ley 112.00. De este tema que impacta tanto a la economía y los bolsillos de los dominicanos, y que ya veremos la reacción del público, del transporte en los próximos días. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Si este tema está en agenda para discutirse dentro del Partido Fuerza del Pueblo y fijar una posición pública que aporte en base a la experiencia vivida y también que sea acorde con la realidad que estamos viviendo en estos momentos en el país y en el mundo. Mire, ese consejo del presidente Leonel Fernández en el año 2000 al presidente Hipólito Mejía fue interesante, porque el problema no era simplemente cuidarse de los precios internacionales del petróleo, porque eso no depende obviamente del gobierno dominicano, no importa quién sea el presidente del país. El asunto de ese consejo, el kit de ese asunto, la esencia de ese consejo que dio el presidente Fernández tanto al presidente Mejía como al presidente Medina, eran las medidas precautorias y en la política económica que debía implementar la República Dominicana, sabiendo que los vaivenes de los precios del petróleo, sujeto a cualquier circunstancia geopolítica que se pueda presentar y que le afecta sensiblemente, sabiendo que esa realidad está ahí y que nos acecha permanentemente. Entonces, de ahí es que es importante la capacidad gerencial y la capacidad de un estadista para poder preservar la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios en la República Dominicana. No hay dudas que Leonel Fernández demostró ser un estadista a carta cabal. Le tocó ser presidente en momentos de crisis internacional y pudo proteger la estabilidad de la economía dominicana.
logrando inclusive niveles de crecimiento económico por encima de la media, sin importar que el petróleo llegó a estar a $150 el barril. Esa es la realidad. Y nunca tuvimos una inflación que superara un dígito. Nunca llegamos a los 2 dígitos. Eso demuestra la capacidad del estadista. Por eso hay alguna gente, Jacqueline, hablando ahora de que Leonel Fernández hace falta en este momento, porque hay un acogotamiento ya en sectores de bajos recursos que están manifestándose angustiados ya ante las alzas de precio. Entonces, es cierto, el petróleo no depende de nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? $59 el barril. ¿De qué estoy hablando yo? De que el presidente Leonel Fernández le correspondió ser presidente de este país con un barril de petróleo a $150, y cuando él habló de la economía blindada, algunos se quisieron burlar, y cuando vino el final de año 2008, cuando vino el final del año 2009, ¿qué resultó? Un crecimiento económico, no al nivel que nosotros llevábamos, dentro del contexto de la crisis financiera global que se dio, pero Leonel Fernández pudo presentar al país un crecimiento económico de un 3.5%, algo verdaderamente increíble, mientras Europa, Estados Unidos y otros países latinoamericanos decrecieron. Entonces, luego, ¿qué digo con esta situación del petróleo? Que las políticas locales deben garantizar la estabilidad macroeconómica, y si vamos a revisar, como ha anunciado el presidente Luis Abinader, si vamos a revisar la ley de hidrocarburos, entonces hay que también revisar todo ese trasiego de combustible que está escapándose y de los cuales el Estado pierde beneficio, pierde capacidad recaudatoria, pierde capacidad fiscal, y eso es algo que debe enfrentarse con mucha seriedad, pero con mucha firmeza, Luego, lo que hacemos es que sugerimos desde la Fuerza del Pueblo a que las autoridades locales, si es cierto que vamos a revisar esa ley, vamos a revisar impuestos. No sé hasta dónde en términos reales podrá el gobierno desprenderse de unos 59.000 millones que recibe anualmente por el alto costo impositivo que ha afectado a los precios de los combustibles, porque recuerden que de ahí se paga deuda externa y el gobierno compensa en parte pues esa baja presión tributaria que tiene la República Dominicana. Esperemos en Dios Padre, el Todopoderoso, y en la cabeza del presidente Luis Abinader, que esto se pueda administrar con inteligencia, con capacidad, y que se pueda detener esta amenaza inflacionaria que está asustando a muchas dominicanas, a muchos dominicanos. Y me atrevo, Jacqueline, a señalarle algo al presidente Luis Abinader, que le escribí en Twitter, y que lo hablamos en la reunión que sostuvimos con él. Póngale caso a esa voz. Escuche la voz de Leonel Fernández, que no en vano muchas dominicanas y dominicanos están añorándole en un momento de crisis para que dirija el país. Póngale atención, presidente Luis Abinader. Creo que debe sacar provecho de esta actitud ecuánime que tiene la Fuerza del Pueblo y que tiene su líder, de contribuir en este momento de crisis con propuestas factibles, realizables, a poder superarla. Eso es de muy buena fe, porque Leonel Fernández, sencillamente, su interés no es un interés particular, ha sido y lo sigue siendo el interés de ayudar a la mejoría del pueblo. En pocos minutos, porque nos queda pocos minutos, Domingo Jiménez, háblanos de la actividad del domingo, que ya es la actividad no cumbre del cierre del Congreso. Sí, mire, lo primero es que hemos celebrado un Congreso que empezó con un precongreso el 6 de septiembre del año 2020. Y la pandemia, tiempos de crisis,
grandes desafíos y también grandes soluciones. Siempre las crisis son un reto para demostrar capacidades. Y la visión del presidente Leonel Fernández y la fuerza y empuje de la militancia y la dirección de la Fuerza del Pueblo nos ha llevado a realizar algo sin precedente en la historia del mundo. En el globo terráqueo no ha habido un partido que se haya constituido y que haya realizado un congreso de manera virtual, en las redes sociales, como se ha hecho esto. Esto es impresionante. Entonces, la conclusión de esta magnífica obra, porque es una obra, y ustedes verán que cuando concluya este congreso y se conozcan sus resultados, serán muchos los partidos, República Dominicana, Latinoamérica, la región, lo va a tomar como modelo. Entonces nosotros vamos a concluir con un acto presencial esta primera etapa del primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Eso será el domingo en el Palacio de los Deportes. Tenemos ya más del 80% de los delegados activando en las votaciones que estamos llevando a cabo en este momento, desde el pasado 21 de febrero y que concluyen mañana. Así es que a votar, el que no ha votado ahora, apenas estamos cerca de un 15%, pero es algo impresionante, más de 7,000 delegados votando, una cosa verdaderamente maravillosa, extraordinaria, excepcional, y va a concluir entonces con una actividad de plenaria en el Palacio de los Deportes, presencial y virtual. O sea, vamos a tener los delegados de Europa, de Norteamérica, del Caribe, los vamos a tener a nivel virtual, los que no vengan, los que no puedan venir para el próximo domingo, y vamos a concluir con la aprobación de los 17 documentos de las mesas temáticas. Son 17 mesas temáticas. Nosotros coordinamos la mesa de dominicanos en ultramar, que ha superado por mucho el 50% ahora en las votaciones, o sea, el quórum calificable, pues lo ha superado la mesa de ultramar. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y que concluye, Ramón, ahora el próximo domingo en un acto, tomando las medidas protocolares para proteger, obviamente, a los militantes de la Fuerza del Pueblo, a que no se nos vayan a contagiar. Vamos bien, nos sentimos muy optimistas y sin duda Fuerza del Pueblo, partido mayoritario que marcha hacia un 2024 muy promisorio, Ramón Núñez. Muchísimas gracias, Domingo Jiménez, por tu participación, como siempre, brillante. Gracias. Nos vamos a comerciales, tenemos otra entrevista, no se la pierdan.